Gloria a Dios. Paz de Cristo, Iglesia Apostólica de Jesucristo el Salvador. Una vez más me presento delante de cada uno de ustedes. Mi nombre es Efraín García, pastor de la Iglesia Apostólica de Jesucristo el Salvador en la ciudad de Compton, California. Y estamos contentos por la oportunidad que Dios nos da de presentarnos una vez más ante las cámaras para hacerles llegar un mensaje de parte de Dios que sin duda va a ser de grande bendición para su vida. Si usted lo escucha, les damos la bienvenida a cada persona que ya está mirándonos por las redes sociales, por medio de YouTube, por medio de Facebook, por medio de cualquier medio que esté llevándose a cabo en las redes sociales, ya que son varias páginas que se están utilizando, pero estamos contentos y les agradecemos su tiempo. Los vamos a invitar a que cada uno de los que estén mirando este programa, esta predicación, pues que hagan lo posible, esfuércense para que la escuchen de principio hasta el fin, porque lo maravilloso es que se lleven la bendición completa. Dios no quiere darnos su palabra a medias. Él quiere que la palabra que se va a predicar en este momento sea palabra que haga la diferencia en nuestras vidas, que pueda cambiar nuestra manera de ser, que pueda cambiar nuestra mentalidad, que pueda cambiar nuestro comportamiento hacia nosotros y hacia las personas que nos rodean. ¿Por qué le digo esto? Por el tema de esta tarde. El tema se titula La blanda respuesta quita la ira. Entonces, si nosotros ponemos atención a la palabra de Dios en este momento, sin duda, si abrimos nuestro corazón delante del Señor y dejamos que la palabra trabaje en nosotros, sin duda va a ser de grande bendición. Y para eso quiero invitarlos al libro de Proverbios, capítulo 15, verso 1 al 7. La palabra del Señor es muy hermosa, muy maravillosa y es muy poderosa cuando la dejamos que entre a nuestra vida con ese poder. Cuando dejamos que venga a nuestra vida sin que haya rebeldía, sin que haya resistencia dentro de nosotros. Abra su mente, abra su corazón. Es el Señor que quiere hablar a su vida, como ha hablado a la mía, para que yo le hable a la de usted. Mire, qué hermosa palabra. Proverbios capítulo 15, verso 1 al 7. Bueno, vamos a compartir solamente el verso 1 para avanzar. Dice la palabra de Dios de esta manera, en el nombre precioso de Jesucristo. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Maravilloso Padre Celestial, en su nombre precioso, glorioso, yo me presento delante de usted en este momento dándole gracias por ser mi Dios, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Salvador. Me presento delante de usted, Señor, pidiéndole y clamándole que en este momento sea usted, Señor, por medio de su Santo Espíritu, hablando a su pueblo, hablando a su iglesia, hablando a aquellas almas preciosas que tienen un deseo de cambiar, que quieren ser diferentes, que quieren aprender a vivir una vida agradable delante de sus ojos, pero que no saben cómo hacerlo. Yo le ruego, Espíritu Santo, que usted unja mi mente, mis labios, mi corazón, para que usted hable directamente, Señor, a la vida de cada persona. Que no sea yo hablando de mi propio corazón, sino que sea su Santo Espíritu fluyendo como ríos de agua viva por medio de este vaso que usted limpió, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo, yo le presento cada persona que esté escuchando este mensaje, para que ellos puedan tener un entendimiento, Señor, para que usted les abra su corazón, les abra su mente, les abra el entendimiento y esta palabra quede sembrada en buena tierra donde dé frutos.
de una manera maravillosa, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo, le ruego que me dé una unción fresca para que su pueblo, Señor, pueda recibir esta palabra con poder, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Dice la palabra del Señor que el necio da rienda suelta a toda su ira por la necedad que hay en él, mas el sabio al fin la sosiega. Cuando nosotros venimos y ponemos atención a la palabra que se nos predica, a la palabra que Dios permite que llegue a nosotros, sea cuando abrimos la Biblia, que es la palabra de Dios, sea cuando prendemos nuestro celular para escuchar una predicación, cuando prendemos nuestra computadora, cuando prendemos el televisor, cuando nosotros abrimos nuestro corazón para dejar que esos mensajes lleguen a nuestra vida, nos convertimos en sabios. Pero cuando cerramos el corazón tendemos a ser necios, porque es la naturaleza del cuerpo, de la carne. Pero Dios quiere que nosotros seamos sabios, porque el necio da rienda suelta a toda su ira y cae en pecado, comete adulterio, comete mortandades, suicidios, asesinatos, robos, tantísimas cosas que comete la persona que no conoce de Dios, tantísimos pecados, tantas cosas que se pueden hacer cuando no se le tiene temor a Dios. Pero cuando venimos y conocemos esa palabra, aun si éramos personas de lo peor, el Señor empieza a trabajar en nosotros, nos cambia, nos transforma de una manera que con el paso del tiempo va a sobrar quien venga y le diga: oiga, usted ya se ve diferente, es diferente, ¿qué pasó con usted? Ya usted ya no es la misma persona de antes, ahora lo miro completamente distinto, con paz, con gozo, con amor hacia los demás. Antes tenía una mirada de odio y tenía una palabra de rencor, pero ahora lo veo diferente. Ahora fluye palabra de amor de parte de usted y fluyen miradas de amor hacia los demás, porque la palabra de Dios nos cambia. El necio no quiere nada con las cosas de Dios, pero cuando allá en un rinconcito de nuestro corazón algo nos dice: busca la sabiduría de Dios para que te vaya bien en la vida, y usted comienza a atender a ese llamado y le da la importancia suficiente para comenzar a buscar la sabiduría de Dios, créame que usted, no importa si se considera una persona que completamente no se le puede decir nada, porque luego quiere pelear, porque luego quiere gritar, porque luego quiere pagar mal por mal, pero si usted viene a los pies de Cristo, el Señor va a hacer un cambio en su vida de una manera que usted ni siquiera se puede imaginar. Le va a enseñar, la palabra de Dios le va a enseñar cosas grandes y ocultas que usted no conoce. Así que el Señor nos pide que nosotros seamos imitadores de Él. El Señor no quiere que nosotros vivamos una vida imitando al de un corrido, a un personaje que se la llevó haciendo el mal y alguien le compuso un corrido que se escucha muy bonito con banda, con grupo norteño, con el instrumento que lo hayan grabado. Usted se quiere meter en un personaje que no es el de usted, en un personaje que tal vez ya murió y murió en condenación, y usted quiere ser imitador de alguien que no es de buen ejemplo para su vida. Debemos de ser sabios y convertirnos en imitadores de Dios, imitadores del Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 5, verso 1. Y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Qué hermoso es cuando comenzamos a esforzarnos por parecernos a Dios, por comenzar a preocuparnos por imitar a Dios, por caminar en los caminos de Él, por ir siguiendo sus huellas, sus pisadas. Qué hermoso cuando nosotros
comenzamos a hacer ese cambio en nuestra vida por seguir a Cristo. Y cuando nos determinamos a hacerlo, créame que comienza a haber cambios sobrenaturales. Seamos imitadores de Dios como hijos amados, dice Efesios capítulo 5, verso 1. Tal vez alguna persona que está escuchando se ha de estar preguntando, pero ¿cómo puedo imitar a Dios si no lo conozco? Pues mire, quédese a escuchar este mensaje y lo va a ir conociendo, porque la palabra que yo le estoy predicando es la palabra de Dios, es Dios hablándole a su vida. Qué bueno es nuestro Dios. Mire, ¿quiere saber cómo es Dios? Vamos a ir al Salmo capítulo 103, al libro de los Salmos, capítulo 103, verso 8. Y allí nos dice un poquito de cómo es Dios. Porque le digo un poquito porque hay muchas escrituras donde nos habla de cómo es Dios, donde nos enseña quién es Dios, cómo es Dios en su amor y cómo es Dios en su ira. Pero mire, Dios en su amor, qué maravilloso es. Salmo 103, verso 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Misericordioso es el Dios que nos está hablando en este momento, que está hablándole a su vida, que está hablando a la mía, para que lo conozcamos, para que vengamos a Él, para que nos interesemos a caminar con Él, a vivir con Él y a obedecerle a Él. Seamos imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo tenemos que comenzar a imitar a Dios? Tenemos que, hermanos, ser misericordiosos con los demás, no ser ásperos cuando les hablamos. Recuerde la primera escritura que leímos. Dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la áspera hace subir el furor. Entonces necesitamos ser misericordiosos para no terminar siendo necios como aquel necio que le da rienda suelta a su ira. Comience a ser sabio, porque dice que el sabio al fin sosiega la ira. Hay que ser misericordiosos. El ser misericordiosos es imitar a Dios. El ser misericordiosos es querer parecernos a Dios. El ser misericordiosos es demostrar que tenemos a Dios en nosotros, que estamos conociéndolo y que estamos dejando que Él entre en nuestra vida y que estamos permitiendo que Él comience a hacer la diferencia en nosotros. ¿Qué más tenemos que hacer para imitar a Dios? Tenemos que ser lentos para la ira, porque dice que Él es grande en misericordia y que es lento para la ira. Bendito es el Señor. Pero tenemos que ser grandes en misericordia. Usted quiere ser grande aquí en la vida, aquí en la tierra, mientras su cuerpo tiene vida. Sea misericordioso, sea grande en misericordia. Reparta amor, reparta misericordia en donde haya necesidad. Hágalo sin fijarse a quién. Usted hágalo porque dijo el Señor en su palabra: por cuanto lo hiciste por uno de mis hijitos, por mí lo hiciste. Y qué maravilloso cuando nosotros echamos mano de la misericordia, del amor de Dios, y podemos, hermanos, demostrarle a nuestro Señor que no somos como antes, que somos diferentes, que queremos parecernos a Él y que de lo recibido de su mano es lo que damos, porque fuimos llamados a dar de gracia lo que de gracia recibimos. Así de glorioso y maravilloso es nuestro Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si usted recibe amor de Dios, usted dé amor de Dios. Si usted recibe misericordias de Dios, reparta misericordias, dé de gracia lo que de gracia ha recibido. Si recibe otro tipo de bendiciones, dé bendiciones en el nombre de Jesucristo a quien usted pueda bendecir, porque grande es el amor del Señor
para aquellos que viven una vida imitándole, agradándole, haciendo actos donde nos podemos parecer, aunque sea un poquito, a Él. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Gloria al Señor. Miren el libro de Efesios, qué hermoso. Efesios capítulo 5, verso 1. El apóstol Pablo dijo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y ese consejo, hermanos, es un consejo que si lo aplicamos a nuestra vida, nos va a bendecir y vamos a poder bendecir a los demás. Dice, y andad en amor, en el verso 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjese, se entregó a sí mismo por nosotros. Usted, si es una persona que batalla con su carácter, entréguese a usted mismo delante de Dios y empiece a hacer cosas buenas en ofrenda y sacrificio a Dios como hijo amado del Señor, para que haya algo diferente en usted, para que se comience a mover un espíritu maravilloso que Dios quiere hacer que se mueva en usted. Un espíritu de amor, de misericordia, de mansedumbre, de paz, de benignidad. Gloria al Señor. Y podría seguirle con muchas otras cosas, pero vamos a continuar con las Escrituras. El apóstol Pablo nos sigue diciendo en 1 Corintios capítulo 11, verso 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mire, qué hermoso cuando un siervo puede decirle, darle un consejo y decirle sin ningún temor a equivocarse, sea imitador de mí como yo lo soy de Cristo. Qué hermoso que podamos nosotros imitar a los hombres de Dios en las cosas buenas que hay en ellos. Todos los hombres, hermanos, tenemos defectos, cometemos errores, tal vez injusticias en ocasiones, aunque le sirvamos al Señor. Dios tenga misericordia de nosotros, pero hay que esforzarnos porque eso no suceda en nuestras vidas, porque lo que fluya dentro de nosotros hacia afuera sea puro amor y misericordia hacia los demás. Así como Dios fluye ese amor hacia nosotros, esas misericordias hacia nosotros, esas bendiciones hacia nosotros. Pero el apóstol dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, porque era un hombre que se había entregado a sí mismo a servir a Cristo. Se entregó completamente a la santidad con tal de agradar a Dios. Se negó a sí mismo. Él sí tomó esa palabra donde el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame y niéguese a sí mismo. Él se negó a sí mismo, tomó aquella cruz y siguió al Señor. Eso es lo que el Señor quiere de usted y quiere de mí. Que carguemos con esa cruz. ¿Cuál cruz? La cruz de la ira. Esa carga usted agárrela y diga, no más. Ya ahora voy a cargar con ella en vez de querérsela descargar a alguien más. Si usted anda irado, no la descargue en alguien más. Cargue con esa cruz con tal de agradar a Dios. Deténgase de ofender a los demás. Yo no sé por qué Dios está hablando a nuestras vidas de esta manera el día de hoy. A veces son mensajes que ni siquiera preparamos con tiempo porque queremos que sea el Señor el que hable a nuestras vidas. Y sí que está hablando a más de alguien en este momento. Es hermoso que nosotros podamos cambiar nuestro carácter con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros compañeros de trabajo, con la gente que nos rodea, para que con un carácter nuevo, con un carácter modificado, con un carácter de Cristo en nosotros, podamos ser grandes delante de los ojos de Dios. El Señor Jesucristo nos ama, hermanos.
El Señor Jesucristo en su grande amor y misericordia le está hablando a usted en este momento. En su grande amor y misericordia me está hablando a mí. Porque Él quiere que nosotros cada vez nos estemos renovando más y más y más y más dentro de nosotros, para que lleguemos a la perfección y a la medida que Cristo quiere que lleguemos. Debemos de andar en amor como Cristo nos amó, hermanos, y se entregó a sí mismo por nosotros. Fíjese, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Recuerde, Proverbios capítulo 15, verso 1. ¡Qué hermoso! Pero si nos vamos, hermanos, al libro de Proverbios, capítulo 12, verso 16 al 18, fíjese lo que dice la palabra de Dios. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Si usted anda irado, debe de controlarse, no haga caso a esa injuria, sea prudente para que usted, en primer lugar, no caiga en pecado delante de Dios. En segundo lugar, no vaya a ofender a otras personas o vaya a terminar dándose de golpes con alguien, donde termina quitándole la vida a alguien o alguien se la termina quitando a usted porque resultó que el otro era más necio y más bruto que usted. Seamos sabios, seamos prudentes delante del Señor, porque eso le agrada a Dios. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Eso es lo que declara un testigo mentiroso, puro engaño. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Mire, asegúrese que usted no sea uno de esos hombres ni de esas mujeres que sus palabras son como golpes de espada. Que en vez de ablandar la ira, sosegar la ira, usa la espada para herir más profundamente al que tal vez ya está lastimado. Seamos cuidadosos, hermanos. La blanda respuesta quita la ira, apacigua la ira. Las palabras blandas y ásperas hacen subir el furor, pero las blandas respuestas calman ese furor. Bendito sea el Señor. Dice en el libro de Proverbios capítulo 15 verso 2, la lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces, tonteras, brutalidades, cosas que no agradan a Dios. Así es que la lengua del sabio adorna la sabiduría. Cuando usted es sabio, adorna la gloria de Dios dentro de usted, adorna su personalidad de usted, adorna la personalidad de Cristo que mora en usted. Seamos sabios y echemos manos de la sabiduría. Los ojos de Jehová están en todo lugar, de nada nos podemos esconder. Usted haga lo bueno, el Señor lo va a mirar para luego enseguida gratificarlo con bendiciones, con cosas maravillosas que usted ni siquiera se espera. Pero haga el mal y también la ira de Dios va a venir sobre de usted, porque Dios al hijo que ama lo reprende. Ahora que si usted hace el mal y no ha sentido que Dios lo reprende, entonces dice el Señor que el padre que ama a su hijo lo reprende. Mas el que no reprende a su hijo es que el hijo es bastardo. Pero necesitamos nosotros aprender a corregirnos con la palabra de Dios, echar mano de la sabiduría de Dios y a aprender también a aguantar la disciplina que Dios manda sobre nosotros cuando Él nos corrige. A veces, cuando Él nos corrige, debemos de alegrarnos, aun cuando usted está
afligido por esa reprensión de Dios, usted alégrese, porque significa que usted no es huérfano, tiene un padre que lo está disciplinando, lo está reprendiendo, lo está ayudando a que se enderece, a que no viva una vida torcida, donde se va a perder, sino que lo quiere enderezar para que crezca derechito y le vaya bien en la vida, y un día usted pueda también entrar al reino de Dios. Qué maravilloso es el Señor y su palabra. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida. Fíjese qué hermoso se expresa la palabra de Dios de los hombres sabios, de las mujeres sabias, que usan palabras apacibles. Dice que la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Si usted tiene una lengua perversa, va a traer un quebrantamiento de espíritu en usted y en aquel que escucha esa lengua perversa. Seamos sabios, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Dios no quiere que nos pierdamos. El necio menosprecia el consejo de su padre. Usted no sea uno de esos necios, más bien sea sabio delante de Dios. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Bendito es el Señor. Qué hermoso que nosotros podamos llegar a ser prudentes delante del Señor. En la casa del justo hay gran provisión, dice la palabra del Señor, pero perturbación en las ganancias del impío. Mire, usted puede ver personas extremadamente prosperados porque tal vez hicieron su riqueza dentro del pecado, moviéndose de una manera pecaminosa, tal vez haciendo el mal para poderse enriquecer, tal vez sobornando, tal vez siendo sobornados. ¿Cuánta gente que está en el poder eran personas, hermanos, que tal vez no tenían riquezas en sus vidas, pero llegan al poder y se convierten en personas extremadamente ricas y poderosas por tanto soborno que reciben de aquí, de allá y de allá y de allá? Son riquezas impías. Por eso el Señor dice: en la casa del justo hay gran provisión, pero perturbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios es dice, la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. La boca de los sabios esparce sabiduría. Asegúrese que usted de hoy en adelante se conduzca con una boca sabia, con una lengua sabia, con una mente sabia, con un corazón sabio, para que usted se presente con sabiduría en donde quiera que usted ande. Si va a hacer un saludo, salude con sabiduría. Si va a dar un regaño, regañe con sabiduría. Si va a dar un consejo, de ese consejo con sabiduría. A veces queremos aconsejar a nuestros hijos sin usar la sabiduría. Queremos usar la ira, la autoridad que Dios nos da sobre ellos, y usamos una autoridad equivocada, llena de ira, de gritos, de regaños, de reprensiones desordenadas. Provocamos a nuestros hijos a ira y llega el momento que cierran sus oídos para no escucharnos, aun cuando ellos saben que tenemos la razón. Se cierran sus oídos, cierran su corazón y se convierten en más rebeldes. En vez de que ellos reciban ese consejo que usted les dio, en vez de que reciban ese regaño, porque era un regaño con sabiduría, un regaño con amor, un regaño que los edificó, no un regaño que terminó corriéndolos de su propia casa, porque dicen: mi padre está más loco que yo. Si yo me equivoqué, se equivocó más él que yo. Y terminan yéndose de la casa porque dicen: no lo aguanto.
Pero qué hermoso cuando nosotros venimos, hermanos, y le damos un consejo a nuestros hijos de una manera que no nos provocamos a ira, de una manera que ellos al ratito vienen y le dan un abrazo y le dan un beso y le dicen: papá, perdóname, te agradezco ese consejo, lo voy a poner por obra, voy a intentar hacer un cambio en mi vida, voy a tratar de ser más como tú me dices que sea. Pero si nosotros somos necios delante de nuestros hijos, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de conducirnos delante de ellos, de aconsejarlos, de regañarlos, de reprenderlos, ellos van a creer que eso es correcto. A veces el diablo es tan astuto que en ocasiones todo lo malo les hace creer que es correcto, y crecen así. Ellos se casan y son igual con sus hijos, golpeadores, regañones, gritones, y no saben darles amor. Pero si nosotros sembramos amor en ellos y sabiduría de Dios en ellos, cuando ellos crezcan y tengan una familia, se van a romper esas cadenas que destruyen las familias. Esos espíritus inmundos que brincan de generación en generación, los cortamos en el nombre de Jesucristo, pagando bien por mal y haciendo el bien de la manera que Dios agrada, para que, hermano, hermana, amigo, amiga, usted que me está escuchando, para que nosotros, en vez de que sigamos alimentando esa mala manera de educar a nuestros hijos o de educar a quien usted está a cargo de educar, para que en vez de que lo hagamos de la manera equivocada, cambiemos el círculo, hermanos, y lo hagamos de la manera correcta, de la manera que a Dios agrada, para que haya cambios en la vida de las personas. Qué bueno es Dios, bendito es el Señor. Ya vamos a terminar con esto, sin antes volverle a recordar el tema del día de hoy. La blanda respuesta quita la ira. Acuérdese de esta palabra. Este fue el mensaje de hoy. La blanda respuesta quita la ira. Cuando usted quiere reaccionar en su carne, reaccionar en su antigua manera de reaccionar, que usted sabe que cuando reacciona como reacciona, lo único que hace es los problemas más grandes en vez de solucionarlos. Acuérdese de este consejo de la palabra de Dios que llegó a su vida en este momento. La blanda respuesta quita la ira. Usted no se enoje, sea sabio. Use palabras agradables, blandas, para que tenga el respaldo de Dios cuando usted abre su boca, y ese respaldo de Dios y esa gracia y esa sabiduría de Dios comience a fluir en usted, y usted va a empezar a mirar la diferencia. El tema del día de hoy también estaba relacionado en que debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados, y con esto me despido. ¿Cómo debemos de imitar a Dios? Siendo misericordiosos y siendo agradables delante de Dios, siendo lentos para la ira delante de la gente que nos rodea. Dios me los bendiga. Cristo los ama. Yo los amo también en el Señor. Dios quiere que nosotros, por medio de esta palabra, podamos hacer cambios para nuestro propio bien y para nuestra familia. En este momento, si usted necesita que oremos por usted, allí donde está usted, cierre sus ojos, comience a hablar con el Señor en su mente, en su corazón, y comiéncele a presentar esas áreas donde usted le gustaría cambiar, esas áreas donde la palabra de hoy le ha enseñado que usted está mal. Recuerde esto: necesitamos humillarnos delante de Dios y clamarle a Dios por ese cambio. No crea que usted solo o usted sola lo va a poder hacer. La palabra de Dios es muy clara, hermano, hermana, amigo, amiga. La palabra de Dios dice: sin mí nada podéis hacer. Todo lo bueno que nosotros quieramos hacer, necesitamos hacerlo buscando el consejo de Dios
buscando en la compañía de Dios, el respaldo de Dios, la gracia de Dios, para poder hacer ese cambio. Para hacer cosas malas no necesita de Dios. Para eso usted lo puede hacer, no solo porque el diablo le va a ayudar, pero no le aconsejo que vaya a agarrar el otro rumbo. Yo no le prediqué para que agarre el camino perdido, los caminos torcidos, los caminos del diablo. Le prediqué para que agarre los caminos que lo van a llevar a crecer como persona, a crecer como ser humano, a crecer como padre, como amigo, como hermano, como patrón de su compañía, como compañero de trabajo. Dios nos quiere ayudar, hermanos. Cierre sus ojos. Comience a hablar con el Señor. Yo voy a interceder por usted en este momento. Y usted comience a presentarle ese cambio que usted quiere que Dios haga en su vida para poder ser una mejor persona. Maravilloso Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesucristo, Señor, yo me presento delante de usted en este momento para presentarle a cada persona que nos está escuchando por medio, Señor, de las redes sociales, por medio de estos medios, Señor, y que necesita hacer cambios en su vida. Usted que escudriña las mentes y los corazones, usted que todo lo sabe, Señor, y que todo lo conoce y que todo lo escucha, esa persona que está hablando en sus secretos con usted en este momento, Señor, pidiendo esos cambios, le ruego que extienda su mano de misericordia e incline su oído a esa oración y que obre un milagro maravilloso, poderoso, de una manera que pueda esta persona sentir su presencia que desciende sobre de él, sobre de ella, para que se dé cuenta que no estamos solos, que no tenemos un Dios sordo, que tenemos un Dios que inclina su oído con aquellos que vienen a Él con un corazón contrito y humillado. Su palabra es clara y nos enseña que usted no desprecia un corazón humillado. Le ruego en el nombre de Jesucristo que comience a obrar milagro en cada petición que se está presentando en este momento alrededor del mundo, en cada necesidad, en cada persona. Haga cambios, Padre glorioso. Obre milagro maravilloso en cada persona, Señor, en este momento, incluyéndome a mí, Señor, porque yo reconozco que soy falto. Tal vez en una cosa soy una persona que vive una vida de su agrado, tal vez en otra y en otra y en otra, pero tal vez hay áreas en mi vida que usted necesita, Señor, hacer cambios. Enséñeme cuáles son para yo trabajar en esas áreas de mi vida, Señor, porque mi mayor deseo, Señor, es agradarle a usted. Mi mayor deseo es ser imitador de usted como su hijo que soy, Señor. Mi mayor deseo, Padre glorioso, sin duda es el mismo que tienen mis hermanos, mis hermanas, las almas preciosas que están escuchando. Nuestro mayor deseo es poder llegar, Señor, a vivir una vida agradable delante de sus ojos. Ayúdenos, porque sin usted no podemos, Señor. Si hay alguna persona también enferma en este momento, yo le ruego que obre milagros, Señor, en ese dolor de cabeza, en esa espalda, en esos brazos, en esas piernas, esa cintura, Señor, que está dolorida, esa cintura que ha estado molestando, Señor, a esa persona, ese dolor. Lo reprendemos en el nombre de Jesucristo y lo echamos fuera por el poder de su palabra, porque hay poder en la sangre preciosa de Jesús. Si usted, hermano, hermana, que está escuchando, está teniendo algún dolor en este momento, sufre de algún dolor a raíz de un golpe, de algún accidente, de algún tumor, algún quiste, alguna enfermedad que le detectaron, el Señor dice: clama a mí, yo te responderé. Comience a clamar en el nombre de Jesucristo y desciende la gloria de Dios sobre usted en este momento, para enseñarle cosas grandes y ocultas que usted no conoce. Declaro en el nombre de Jesucristo un milagro hecho, y ese dolor sale huyendo de su vida por el poder de la gloria del Señor.
por el poder de la gloria de nuestro Dios llamado Jesucristo de Nazaret, Jehová de los ejércitos, el Dios que era, el que es y el que ha de venir, el Dios que por toda la eternidad ha estado operando, hermanos, en cada vida que se humilla delante de Él. Pídale, clámele, pedid y se os dará. El Señor va a darle ese milagro. Usted va a recibir, porque al Dios que le hemos predicado en este momento es un Dios vivo, es un Dios de poder, es un Dios que Él es el poder, es un Dios que si sabemos clamarle y sabemos tocar su misericordia y creemos, hermanos, en nuestro corazón que Él es poderoso y que está escuchándonos, usted va a recibir ese milagro. Acuérdese de esta palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que usted pida en este momento, pídalo creyendo, porque para el que cree todo le es posible. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor Jesucristo. Lo amo, Señor, con todo mi corazón, con todo mi ser, con toda mi alma. Le ruego que siga guiándome, que sigas acompañándome en mi caminar, Señor, en todo lo que yo emprenda, Padre glorioso. Que usted esté conmigo para que mi pie no resbale, sino que camine firme, Señor, agradándole de una manera maravillosa. En el nombre de Jesucristo, lo mismo le pido para todas las personas que nos escuchan. Ayúdeles a caminar, Señor, con Cristo. Ayúdeles, Espíritu Santo, a caminar con ese Dios glorioso que nos conduce a la salvación. En el nombre precioso de Jesucristo. Hermano, hermana, si usted necesita oración y quiere llamarnos, puede llamarme al teléfono área 310-864-4663. Área 310-864-4663. Estamos para servirle y para orar por cualquier necesidad que usted tenga, o alguien que tenga necesidad. Dele mi número para que me hablen y con mucho gusto les vamos a atender para que el Señor Jesucristo obre un milagro en sus vidas. No cargue con esas cargas usted solo, usted sola. Hay que traerle al Señor esas cargas, porque Él así lo ha dicho. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Tenemos un Dios que quiere ayudarnos. Solamente tenemos que venir a Él. Esa invitación yo se la hago en el nombre precioso de Jesucristo. Los amo en el Señor. Dios me los bendiga mucho. Nos despedimos. Recuerden que para el próximo domingo vamos a estar una vez más también predicando la palabra de Dios, para que ustedes puedan ser bendecidos allá donde se encuentran. Área 310-864-4663 es el número de teléfono para que nos hable para la oración. Les habló el pastor Efraín García, de aquí de Los Ángeles, California, en la ciudad de Campton. Dios me los bendiga. Buenas noches.